Bien, grabando. Estimados estudiantes, colegas, bienvenido al Grand Round número 10 de este primer semestre de 2023. Último Grand Round de la temporada, así que en esta ocasión va a presentarnos la estudiante de práctica profesional Danitza Cabrera. Adelante. Bien, muchas gracias. Entonces, a continuación voy a presentar el caso número 10. Cabe destacar que la expositora declara no presentar conflicto de interés con la siguiente presentación. Bien, entonces en cuanto a antecedentes personales del paciente, tenemos un paciente de sexo masculino de 50 años, con motivo de consulta porque sufrió una parálisis facial hace 1 año y 3 meses, refiere desviación del ojo derecho y visión doble, y detalla que mantiene el ojo derecho tapado para poder hacer sus actividades diarias. Antecedente oftalmológico de uso de lentes para lejos y cerca, antecedentes mórbidos, tiene diabetes, toma anticoagulantes y antidepresivos, y antecedentes de estrabismo negativo. Se le hizo la exploración oftalmológica, donde en la refracción subjetiva tenemos un cilindro de 0,75 en ambos ojos, llega a agudeza visual 1, pero cabe destacar que se permitió la rotación de cabeza hacia el lado izquierdo en el ojo derecho, y una adición de más 1,75 de esferas. Entonces, en base a eso, ¿qué preguntas agregarían a la anamnesis? Ignacio Maldonado. Bueno, pensaría principalmente hace cuánto tiempo ha anotado la afiliación, creo que si lo decía en la anamnesis, si esto fue debido a un golpe, si fue fue de forma repentina. Agregaría también si alguna persona o él mismo nota que hacia un lado ve mejor, que también creo que lo esto con la anamnesis, que se permitió la rotación de cara hacia la izquierda. Eh, ¿Qué más? Última visita del oftalmólogo. eh, y también el tema de su diabetes, si está tratando correctamente su tema de la diabetes. ¿Qué pone Ignacio sobre la refracción del paciente? Sobre la reflexión del paciente, creo que el paciente tenía un cilindro Vuelve solamente. atrás, Danitza, para Y, que lo vea. y la agudeza visual está en ambos ojos, así que la refracción no creo que sea un tema relevante en este caso, a pesar de que tiene agudeza visual 1 en ambos ojos. Ok. Danitza, ¿qué opina usted? Bueno, claramente el paciente llega a buena agudeza visual, pero es súper importante el detalle de que en el ojo izquierdo logra 1 porque también se le permite la rotación de la cabeza, ¿cierto?, hacia el lado, porque me imagino, para no adelantarnos, es donde él puede quizás perder la visión doble que dice que padecía. Okay. Ya, y entonces, claro, muy bien, preguntar en qué dirección nota la desviación, que no lo ha dicho, cómo ha evolucionado la desviación con el tiempo. En cuanto a la diplopia, preguntar la aparición si fue de forma paulatina o brusca, si se mantiene constante durante el día o aparece en cierto horario. Evaluar también si presenta tortícolis, que fue lo que se detalla ahí en la toma de agudeza visual, y preguntar si es que en cierta posición, ¿cierto?, desaparece la visión doble. También preguntar sobre la última consulta oftalmológica, porque, bueno, se detalla que fue hace 1 año y 3 meses lo de la parálisis facial, y que desde ahí quedó, se entiende, con la desviación. Entonces no sabemos si es que estuvo en algún tratamiento, si fue al oftalmólogo, o solamente se quedó con esos síntomas, y también si es que está tratando su diabetes. Ariane quería comentar algo. Sí, es que me llamó la atención, Danitza, si puedes ir a la diapo anterior. Dicen que la agudeza visual se le permitió la rotación de cabeza, y Danitza dice que con eso podría haber disminuido la visión doble para compensar el tortícolis. Claro. O sea, digamos, en tortícolis en el fondo disminuye la visión doble. O sea, eso es algo que como se detallaba en la ficha, pero tampoco hay mayor detalle sobre Ya, eso. ok, pero la agudeza visual se evalúa monocular o binocular. Monocular, Y la diplopia es no sabemos. ¿Cómo?
O sea que todo va a depender de ahora que avancemos el caso. Sí, pero la profesora le está preguntando si la diplopia es binocular o monocular. Ah, sería binocular. Ya, pues entonces si estamos evaluando agudeza visual, estamos evaluando monocular, ¿cierto? Sí. A menos de que sea una diplopia monocular. Bueno, claro. Claro, o sea, pero es raro, o sea, ¿por qué generar un movimiento compensatorio a la diplopia si en el fondo la visión es monocular? Pero eso lo saben, chiquillos. A no ser que nunca me hayan pescado en clase. ¿Por qué se hace eso? Danitza, ¿usted lo sabe la respuesta? No sabría con seguridad. Ah, ya. Yo voy a preguntar ahora a Laura. Adelante, Sandra. A ver, Julio, ¿se acuerda por qué? Yo creo que es porque el paciente, aunque ocluyamos el ojo no se va a centrar, el ojo va a seguir desviado. Ya. Es porque el paciente no alcanza a fijar. Cuando es una parálisis, a veces no alcanza a fijar en ppm. Cuando es paresia generalmente no ocurre, entonces que se le haya permitido el tortícolis para tomar agudeza visual, a mí en principio me da a entender que es una desviación grande, pero no lo sé. Ya. Bien, entonces, ¿qué exámenes solicitarían para el caso? Al respecto, refiérase Mariana Bustos. Mariana. Aquí, profe, se me cayó el internet. Sorry. Ya, ok. Solicitaría un estudio de estrabismo, esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué exámenes solicitaría? Sí. Estudio de estrabismo, lo principal, yo creo. Y quizás para la diplopia una diploscopía. Sí, súper bien, claro. Lo principal es el estudio de estrabismo para poder estudiar esta desviación y también se podría agregar una diploscopía, ¿cierto?, para poder evaluar esta diplopia. Se hizo un estudio de estrabismo principalmente y el del rojo pupilar se estimula que está presente, simétrico, y también se detalla que hay una tosis palpebral, tortícola y rotación de cara hacia la izquierda, no presenta nistagmus, y en el cohorte se evidenció una exohipotropia derecha. Y bueno, aquí tenemos la motilidad ocular. Si alguien quiere escribirla. Sí. Montserrat Varela. ¿Se escucha? Sí. Ya. Aquí se observa que en ppm hay una exohipotropia del ojo derecho, en donde hacia dextroversión sí llega, o sea, donde en dextroversión sí se encuentra normal, pero en levoversión se ve que el ojo derecho no llega a esa dirección debido a la misma exodefección que presenta, y en supraversión se ve la hipotropia del ojo derecho, y en infraversión igual se ve, o sea, se ve que está como la hipofunción del músculo recto superior y el recto inferior, porque se ve que llega más abajo. Sandra, ¿le gustaría, vuelve, Sandra, ¿te gustaría hacer alguna pregunta adicional? Pregunta adicional, no, pero me gustaría complementar. ¿Se fijan que ahí no pasa la línea media en aducción hacia la levoversión? Entonces eso explica en realidad el tema de la agudeza visual. Como el paciente llega a duras penas a la línea media, no puede fijar en ppm, por eso se le permite el tortícolis al momento de tomar la agudeza visual. Aunque sea una agudeza visual, la agudeza visual sea monocular y la diplopia sea binocular. Ahora, ahí yo igual veo los elevadores
ninguno de los dos muy funcionales, ni el oblicuo inferior ni el recto superior. Los depresores al parecer están, por lo menos el recto inferior baja, el oblicuo superior es difícil evaluarlo. ¿Por qué? Eso podría ser una pregunta. Ok. A ver, ¿Qué opina no sé, dije, Daniela Rojas? No sé si ¿se escucha? ¿Se ve? ¿Se escucha? sí, se escucha, no se ve, pero sí se escucha. No se preocupe por la cámara. Díganos. Ah, ya. El oblicuo superior, Ujú. difícil de evaluar acá. Puede ser porque, a ver. No sé, no se me ocurre, profe. A ver, otro. Claudio. ¿Otro más? Jorge. Sí. Yo estoy buscando a aquellos que le ha costado un poquito más la respuesta. Maximiliano Becerra. Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué el oblicuo superior no se puede evaluar correctamente en este caso? ¿Por qué el oblicuo superior no se puede? No sé, señorita. No se me ocurre tampoco. ¿Alguien sabe la respuesta? Hola, buenas. María José. ¿Prendo la cámara? Sí. Voy a prender. Me la juego, no estoy muy segura, pero el oblicuo superior tiene una función, no recuerdo bien si secundaria o terciaria, pero hacia inferior. Entonces, como el recto inferior, deduzco que el recto inferior es el que está haciendo el movimiento. Quizá por ahí no se sabe bien si es el oblicuo superior o el recto inferior el que está como más parético. No, a ver. ¿Cuál es la posición diagnóstica del oblicuo superior? Inferonasal. Ya, inferonasal. O sea, se evalúa la depresión en aducción. ¿Y este paciente puede aducir? No. No, porque tiene paralizado el recto medio. Por lo tanto, el oblicuo superior no va a llegar nunca a su posición diagnóstica porque está paralizado el recto medio y por lo tanto el ojo no puede aducir. Claro. Por eso no se puede evaluar el oblicuo superior. Ahora, hay pacientes, y esto como para complementar un poco, en los que el ojo o el recto inferior también está completamente paralítico y el ojo no logra bajar o no baja en la posición del recto inferior. Y a uno le queda la duda a veces si el oblicuo superior también está afectado. Cuando se afecta junto el tercer par con el cuarto par, esa es una lesión en el seno cavernoso y habitualmente no genera exohipotropia, o queda en exotropia o queda, sí, en exotropia solamente, no se ve la hipotropia. Por lo tanto, yo no creo que en este caso en particular esté afectado el oblicuo superior, solamente que no logra llegar a la posición diagnóstica. Por eso no se puede evaluar bien en este caso. Ignacio Sepúlveda. ¿Está ahí? Sí, profe. Explíqueme cómo entendió lo que comentó la profesora Sandra. ¿Me lo podría repetir? Que está pendiente de las posiciones de mirada. Ok. ¿Lo repito? Por favor, Sandra. La posición diagnóstica del oblicuo superior es la depresión en aducción, ¿cierto? Es hacia nasal y abajo. Y en este caso, este paciente no logra llevar el ojo hacia la aducción, el ojo derecho.
Derecho. Está paralizado el recto medio. Por lo tanto, no se puede evaluar correctamente el oblicuo superior porque no se puede llegar a esa posición de mirada. Sí. Y lo otro que les dije, que no tenía que ver con esa respuesta, sino que como para que ustedes también lo hagan la relación, puede paralizarse conjuntamente el tercer y cuarto par cuando hay una lesión en el seno cavernoso, porque ahí los nervios pasan al lado, pasan juntos. Pero cuando eso pasa, uno no observa la hipotropia característica del tercer par. ¿Ya? Esa hipotropia, el hecho que el ojo se vaya hacia abajo, generalmente está dado por la función del oblicuo superior, a pesar de que aquí igual yo veo funcional el recto inferior. O sea, no es una parálisis completa de tercer par. Completa me refiero a que no involucra todos los músculos. ¿Ya? Gracias, Sandra. Sigamos. Muchas gracias. Sí, se detalló entonces una hipofunción del recto superior derecho, del recto inferior derecho y del oblicuo inferior derecho, y súper importante eso, detallar que el recto medio no pasa la línea media, así que por lo tanto el ojo derecho no aduce, y podríamos hablar de una parálisis del recto medio. La convergencia fue insuficiente, la amplitud de fusión detallan que percibe diplopia, y se hizo un test de Hirschberg. No sé si alguien Franco Galvez. quiere poner valor. Buenas tardes, ¿me escucho? Sí. Bien. ¿Todo bien? Ya. El test de Hirschberg, podemos ver que el paciente, el reflejo está hacia nasal, este va a ser negativo. ¿En cuál y ojo? está como el ojo derecho, el afectado. Y se ve como al borde de la pupila serían como unos 15 grados. Y también como acotación es que al paciente como que se le levantó un poco el párpado. Eso también es importante, yo creo. ¿De cuál ojo? Del ojo derecho. ¿En qué momento? En PPM, posición primaria de mirada. ¿Dónde dice usted que se le levantó el párpado? ¿En el ojo derecho? En el ojo derecho, sí, porque el paciente no le podía ver como el reflejo así normal. ¿Y qué información le aportaría eso a usted? Puede ser, como decía la profesora, de que puede estar afectado algún par craneal, que podría ser el elevador del párpado igual, asociado a eso. ¿Qué Por opina, ahí yo creo Vanessa? que podría ser. ¿Cómo? ¿Qué Sí, opina, perdón. Vanessa, de lo que menciona el compañero? Ah, sí, de hecho, anteriormente dije que se encontró una tosis palpebral y claramente aquí evidenciamos que está en el ojo derecho, no se logra ver el reflejo, por eso se levanta y así se evalúa. Entonces, si hay una tosis palpebral y también está afectado el recto medio, ¿cierto? Y hay hipofunción de los otros rectos que anteriormente hablamos, podríamos estar sospechando de que algo está pasando en el tercer par craneal, pero no completo totalmente. Igual la tosis tampoco es completa, es parcial, y en ese caso igual hay que evaluar eso, la tosis. Hay algo más que es importante de esta fotografía. ¿Qué más se tienen que fijar en el Hirschberg en este caso en especial? Valentina Muñoz. Hola, Hola, hola. fijarse con qué ojo está fijando el paciente. ¿Qué músculos inerva el tercer par? El tercer par, el recto medio, el oblicuo inferior, recto superior, recto inferior. Bien. Además del elevador del párpado. Ya, ¿y qué más? Ah, y el esfínter del iris. Ya, entonces, ¿qué más tenemos que fijarnos acá? Ah, el reflejo fotomotor. Ya, ¿cómo están las pupilas? Alcanzo a ver sola del ojo derecho y claro, se ve en mío. Sí. Debería estar en
tan en miosis, tan reacciona a la luz. Entonces, no tiene afectado entonces la musculatura intrínseca. Eso también es algo que hay que fijarse en el test de Hirschberg en este caso. Y eso tiene una importancia. ¿Qué importancia tiene? Se puede ver en qué rama del recto del tercer par está afectado. O sea, ¿Cómo se también es ver si es distribuyen par en el completo. nervio? ¿Cómo se distribuyen en el nervio las fibras? En el trayecto del nervio. No, ahí no recuerdo. No sé, Danitza, si usted se acuerda. O sea, ahí se divide en una rama superior e inferior. Ya, pero no me estoy refiriendo a eso. No entendí entonces la... No sé si alguien se ofrece para contestar, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bruno, adelante. Hola, ¿me escucho? Sí. Sí, no sé si me veo o no, pero creo que se refiere a que está la musculatura extrínseca e intrínseca y Ya. que con eso podríamos ver si es una parálisis total o parcial o una paresia. Si está afectado todo, sería una parálisis total. Y si está Ya. afectado una de las partes, sería una parálisis, no sé si incompleta el término, pero o si no parece. A ver, en el trayecto del tercer par, las fibras que inervan la musculatura intrínseca viajan superficialmente, entonces son más lábiles a patologías compresivas. ¿Ya? Y no se afectan siempre. Entonces, cuando uno, no significa que sí o sí sea así, pero cuando está afectada los reflejos fotomotores, uno podría pensar o podría tener más probabilidad ese paciente de tener a lo mejor un tumor o algún aneurisma que esté comprimiendo el nervio. Mientras que cuando no está afectado, hay una mayor probabilidad de que sea algo más bien isquémico o algo más metabólico. Bueno, finalmente también tiene que ver con la irrigación, pero esa importancia también, o sea, eso también es importante que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Si bien no van a poder decir a ciencia cierta cuál es la causa, le da un poquito más de, tal vez de gravedad a una situación que a la otra. Y lo otro que también creo que es importante, si bien el tercer par inerva, aquí genera la tosis palpebral, esta paresia, también a veces en el paciente se observa un poco de tosis porque el ojo está en hipotropia y a eso se le llama pseudotosis. No creo que sea el caso, pero puede estar aumentando tal vez la sensación estética de esta tosis palpebral, ¿ya? Porque el ojo está hacia abajo y eso genera que se vea también más abajo el párpado. Muchas gracias, Sandra. Adelante, Anitza. Gracias. Bien, entonces se entregó un valor de -15 con ojo izquierdo sobre derecho a 10 grados y también se hizo un Klimsky. No sé si alguien lo quiere... Débora Muñoz Tank. Débora. Aquí estoy. No sé qué, fijando ojo izquierdo, al tener una exohipotropia, los primas deberían estar con el vértice hacia inferior y hacia temporal. Y al estar, no sé qué más decir. Teniendo en cuenta el Hirschberg y el valor que se le dio, igual podemos saber con qué prisma puede lograr presentar. Deberían ser unas 30 dioptrías prismáticas, que recuerdo que tenían -15 grados en el test de Hirschberg. Entonces tendría que haber empezado por esos valores de prisma. Bien, entonces, claro, en este caso se logró sentar con un -35, con ojo izquierdo sobre derecho y ahí a 20 dioptrías prismáticas. Y aquí, bueno, se detalla todo el examen del test de Klimsky, tanto para lejos como para cerca, pero para detallar que no hay mucha variación.
pero que, por ejemplo, para lejos es un poco menor que para cerca, y eso se debe a la EXO. Y también, algo interesante, bueno, se realizó también con un lente positivo de +3 esferas, y también se hizo una posoclusión de 2 horas. Entonces quería preguntarles por qué se realiza esto. Iba a preguntar lo mismo. Nicolás Valdés. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Porque con la exodesviaciones, después de la posoclusión o lente negativo, tiende a aumentar la desviación. Porque está después componente, la triada, como convergencia miosis, y suelen ser dar valores mayores después de esos dos testes. Bien. Sí, o sea, con la oclusión vamos a relajar, ¿cierto?, la convergencia, por lo tanto una EXO debería aumentar, y con el lente positivo vamos a relajar la acomodación. Igual, a mí me pareció como, en este caso, no sé si eso es relevante, profesora Sandra, era mi duda, porque igual no varía mucho los valores. ¿Habrá sido necesario o solo? Porque entiendo que la posoclusión y también el lente positivo se usa mucho en las exotropias, en general, para poder encontrar, ¿cierto?, la máxima desviación. Sí, se usa para la clasificación de la exotropia, generalmente de la exotropia intermitente. La exotropia permanente, como es rara, a veces también se hace porque te pueden variar los ángulos, pero en los casos de estrabismo paralítico no es tan necesario, o sea, de hecho no es necesario. Lo que sí a mí me gustaría que me contestaran por qué se hace test de Krinsky y no Prisma-Caber test. Fabián Soto. ¿Aló, me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué se hace Krinsky y no Prisma-Caber? ¿Sí? ¿Podría describir el Prisma-Caber test? ¿Describir el Prisma-Caber test? ¿O cuál es la diferencia entre el Krinsky y el Prisma-Caber test? Que en el Prisma-Caber test se van colocando prismas hasta neutralizar la fijación del paciente para poder evaluar como el tamaño de la desviación. En cambio, en el Krinsky se busca centrar el reflejo pupilar en el centro de la pupila con los prismas, y de ahí se obtiene el valor de la desviación. Y pienso de que debido a la afección de los músculos del ojo en este paciente, no podría tener un movimiento de refijación al Prisma-Caber. En cambio, con el Krinsky, como solamente se tiene que centrar el reflejo, sería más óptimo para poder medir esta desviación. Sí, sí, más o menos va por ahí, pero tal vez las palabras podrían ser un poco más precisas. En el fondo, el ojo derecho no puede fijar en la mayoría de las posiciones de mirada, entonces al no poder fijar ese ojo, la única opción es un Krinsky. A la dextroversión yo creo que podría haberse hecho Prisma-Caber test, pero en las otras posiciones la verdad es que está complejo. Ahora, tampoco sé por qué no se hicieron las posiciones oblicuas en la levoversión. Eso no... Sí, yo tampoco tengo mayor detalles porque la verdad adquirí este caso porque creía que faltaba algo de estrabismo y podía ser útil, pero yo pensé que quizás porque lo que se indicó sobre todo en Paracerca como mayor a 60, asumo que no se dio un valor así específico. Pensé que en la práctica quizás a la tecnóloga le estaba acotando demasiado tener los prismas, que a veces pasa y solamente se detalla que hacia la levo aumenta más y se entiende por la desviación, pero... En la práctica la posición más difícil de medir aquí es la infralevoversión, porque esa posición entre la nariz, los prismas es difícil. La supra no es tan difícil. Bien. Bien, gracias. Entonces, en estereopsis se indicó que estaba ausente y se hizo un test de Word. Igual podemos identificar qué podríamos encontrar. ¿Qué opina Javier Olivares Río Seco?
Hola, ¿me escuchó? Sí. Ay, no puedo prender la cámara. Sí me veo. Ahí sí. Sí. Ahí sí, ¿me veo? Ya, Sí, muy bien. en exterior sí, ausente el TC Word. Em, esperaría ver una diplopia cruzada. Y, y cruzada y vertical, no solamente cruzada. Bien, súper bien. Una diplopia cruzada y vertical. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que pudimos ver en este estudio de estrabismo, un diagnóstico presuntivo. Carolina Rodríguez. ¿Se escucha? Estoy tratando de prender la cámara. Sí. Ahí sí. El diagnóstico presuntivo yo diría que una parálisis del tercer par, pero incompleta. Por todos los como hallazgos que se encontraron en el protocolo de estrabismo, que se afectó el recto medio, el recto superior y que no pasaba la línea media. Bien. Sería como un diagnóstico. Yo puse estas tres opciones que tienen que ver con las parálisis del tercer par, que puede ser completa, parcial, o también podemos encontrar una paresia, ¿cierto? Es súper importante poder encontrar esas diferencias. Y en este caso, el diagnóstico final fue una parálisis parcial del tercer par, sobre todo una parálisis del recto medio. Bien, entonces mi pregunta es si es que añadiría algún otro examen que pueda ser útil en este caso. Nicolás Vergara. ¿Se escucha, profe? Sí. ¿La cámara se ve? No, pero adelante. ¿Y ahí sí o no? Sí, sí. Ya, yo pensaría en exámenes más, pueden ser de imagen, como para saber como cuál es la causa al final de esta parálisis. Más que nada eso, como para ver cuál es la causa de que está provocando esta parálisis. Danitza. ¿Ya? Sí. Bueno, aparte de eso, yo pensé también en la diploscopía, para sobre todo cualitativa, ¿cierto? Para poder identificar bien esta diplopia, un test de GES también para tener un registro gráfico, ¿cierto? De la musculatura. La motilidad ocular intrínseca, justamente como no se detallaba en el estudio de estrabismo, pero que aún así hablamos, gracias a la profesora, es muy importante evaluarla, y también el estudio neurológico que puso el compañero, que más que nada para poder evidenciar qué es lo que está generando esto. Entonces traje una dinámica, no sé si es posible hacerlo, profesor, pero quería pensar que algún compañero hiciera el dibujito de la diploscopía, ¿cómo creen que quedaría en este caso? Juan Manuel Vargas, adelante. Me encantó. Excelente. ¿Tiene lápiz ahí? Juan Manuel. Sí, sí, sí. Aquí estoy. Vaya explicando. Primero que nada, hay que identificar que, ya aquí tiene puesto el ojo fijador. Sí, fijando el ojo izquierdo. Si fuese al revés, porque en general nosotros hablamos de que ponemos el filtro rojo en el ojo derecho y se usa como por convención así. Pero en este caso en particular, si el paralítico fuera el ojo izquierdo, Ya. ¿podríamos usar el ojo izquierdo como fijador? Partamos por eso, que también creo que es importante. En ese sentido, ¿no? Porque sería el ojo paralítico. Ya, entonces ahí tendríamos que cambiar. Pero en este caso justo es el ojo derecho, así que nos quedamos como siempre, ¿no? Profe, Sandra, disculpe, es que cuando estaba haciendo la pregunta se me cortó. ¿Cuál fue la pregunta? Para entender más o menos lo que respondió mi compañero. Lo que pasa es que, a ver, nosotros por convención ponemos filtro rojo en ojo derecho y usamos en la diploscopía habitualmente como fijador el ojo izquierdo.
Pero en este caso, si el estrabismo fuese en el ojo izquierdo, es decir, la parálisis o paresia, no parálisis en realidad, parálisis incompleta fuese en el ojo izquierdo, no podríamos usar el ojo izquierdo como fijador, porque no va a fijar en la mayoría de las posiciones de mirada. Finalmente terminaría fijando solamente al lado derecho, pero para el PPM, arriba, abajo, en la levoversión, bueno, sería el revés, todo al revés, sería en la dextroversión, no podría fijar, ¿ya? Y al no poder fijar, no lo podríamos usar como ojo fijador, por razones obvias. Entonces tendrían que poner, en ese caso, si el ojo afectado fuera el izquierdo, tendrían que poner el filtro rojo en el ojo izquierdo. ¿Ya? No seguir la convención de siempre. Y yo veo que Juan Manuel está dibujando. ¿Y qué pasó con la altura ahí? O sea, no la hice tan evidente, pero creo O que sea, no la hizo nada evidente, po. pero creo que aquí sobrepasa un poquito la línea media en ese sentido. Hay un poquito aquí en el lado izquierdo le puso un poco, pero casi nada de altura. Pues ¿cuánto tenía el paciente? Eran 20 dioptrías, creo. Sí, No, una altura que no se note. Entre 16 y 20 dioptrías tenía. ¿Usted tiene los dibujos, Danitza, de cómo...? Sí, hice mi propio dibujo. Espero que dentro de todo ¿Lo muestro? Hubiese sido interesante verlo para que después apareciera. Ah, ya no, si lo tengo aquí. Viene la Mira, Juan Manuel, dibújalo de nuevo. Dibújalo de nuevo. Para que después aparezca entretenida la dinámica. Póngale pulso, Juan Manuel, póngale pulso. Ya, proyecte, Danitza. Ya. Bueno, como dijo la profe, quizás faltó un poquito exagerar un poco más. No sabía que quedaban los... Pero claro, en el sentido horizontal debería aumentar, ¿cierto? Se debería separar más hacia la izquierda, por la posición diagnóstica del recto medio, y se van a acercar hacia la derecha. Y en el sentido vertical, porque hay altura, se debería alejar la mirada hacia arriba y a la izquierda, que es donde está actuando el oblicuo inferior, ¿cierto? El recto superior, que son los elevadores, y también el recto medio, que es aductor. Y se acercan en la mirada hacia abajo, no tanto, pero sí se va a ir mucho más cercano, que sería lo contrario, porque ahí disminuye la desviación, porque llevamos la posición contraria de ambos elevadores. No sé si me expliqué. ¿Puede borrar los dibujitos, Juan Manuel? Y al tiempo. ¿Yo cómo lo hago para dibujar acá? No sé. Con el lápiz, hay un lápiz por abajito de la barrita. ¿Ah? Ay, no encuentro el lápiz. ¿Aplicaciones? No, tampoco. No encuentro para dibujar, no sé dónde está. Lo que pasa es que, a ver, en la dextroversión usted tiene todos los puntos como en la misma distancia, arriba y abajo. Y la verdad es que solo en la dextroversión, en la supradextro debería alejarse más en altura y en la infradextro estar más cerca en altura. Sí. Ya. Y eso, claro, debiera mantenerse hacia la levo, pero en el fondo, a ver, ¿cómo explicarlo? La altura va a ser mayor en supra que en infra, pero digamos horizontalmente debiera ser más o menos parecida. Más o menos parecida, porque el recto inferior no estaba tan alterado, o al menos ese músculo mantenía función. Y en cuanto a la parte horizontal, ahí está bien, pues se va alejando más hacia la izquierda, pero Juan Manuel, acuérdese que la altura estaba en todas las posiciones, había altura. Entonces usted la dibujó solamente hacia la levoversión, y la altura estaba presente en dextroversión, estaba presente en PPM, estaba presente al otro lado. Entonces, no porque
posición más afectada sea la levoversión, es que ahí solamente va a haber altura. También había en las otras posiciones. Era menor hacia la infra y mayor hacia la supraversión, la altura. Bien, gracias, profe. Y bueno, también quise mostrar un TTG, la verdad este no es el real del caso, pero sí es un caso donde está paralítico del recto medio, donde se puede ver, ¿cierto?, la posibilidad funcional del recto medio del ojo derecho y la hiperfusión sinergista del recto lateral del ojito izquierdo. Y en este caso faltaría obviamente agregar la hipofusión El ojo, no ojito. Perdón, el ojo. Paciente, le dice. Aquí, ojo, ¿ya? Ya, perfecto, sí. Y faltaría agregar, ¿cierto?, la hipofunción de los rectos superiores derecho, el recto inferior también derecho y el oblicuo inferior derecho. Bien. Y el tratamiento y pronóstico. ¿Qué opina al respecto Matías Albano? Hola, Hola, ¿me hola. escucho y veo? Sí. Perdón si no miro la cámara, es que tengo que ver la pantalla. Tratamiento y pronóstico. En estos casos es atacar a la causa subyacente, lo que generó la paresia y la parálisis. Y según recuerdo en la anamnesis, refería algo hace un año, pero no estaba claro. Y igual, no sé si sugirieron o pidieron exámenes imagenológicos como tomografía, resonancia. Habría que esperar eso para ver la causa real que provocó esto y tratar eso. Bien, sí, todo va a depender, ¿cierto?, de la etiología, pero por ejemplo podemos hablar de una oclusión del ojo desviado, de prismas también para disminuir la diplopia. De hecho, el mismo paciente decía que diariamente se tapaba el ojito el ojo, perdón, para poder hacer todas estas actividades diarias. También podríamos hablar, ¿cierto?, de valorar la inyección de toxina botulínica o alguna cirugía que podría mejorar, ¿cierto?, la desviación. Y también llevar a cirugía si es que persiste después de 6 meses, porque también pasa que a veces puede haber resolución, ¿cierto?, espontánea en un tiempo y puede desaparecer, pero sobre todo este paciente, insisto, llevaba 1 año y 3 meses después de la parálisis, entonces es extraño, no sé si estuvo aguantando todo el tiempo esa diplopia, siguió su vida normal y solamente ahora molestó. Y eso, en este caso se quiso hacer una cirugía, estaba lista para realizarse, pero justo en el último control se dieron cuenta que en el ojo izquierdo había una tosis. Entonces lo que se hizo fue derivarla a estudio neurológico, que sería lo principal. ¿Sandra? ¿Qué decir? Cassandra Yantel. Sandra. Es que quiero decir varias cosas en realidad, creo que me he tomado mucho. Aquí hay otro tratamiento más posible. ¿Cuál se le ocurre? A lo mejor eso podría preguntarle a Cassandra. ¿Ah? Ya, esa es la pregunta, que no, como que el profe no me preguntó nada. Le dijo el nombre nomás, ya, yo le hago la Sí, pregunta. por ¿Qué otro tratamiento podría ser? Además de los que vieron, en verdad, no se me ocurre ninguno. Bueno, es que en realidad uno lo contiene. En mente tenía los mismos que tenían acá, pero además de esto no se me ocurre como otro tratamiento. Dice, hay prismas para disminuir la diplopia si la desviación no es grande, y esta desviación es grande. ¿Tenemos alguna opción? Al ser grande podríamos como repartir prismas en ambos ojos. Ya, pero un prisma de la caja lente no te va a dar para más de 10 por ojo. Claro. Te alcanza. El de Fresnel se me ocurrió. O sea, los prismas de Fresnel. Sí, podría ser un prisma de Fresnel. Habría que ver si da con uno. No hice el cálculo. Claro. ¿Puedo yo con un prisma de Fresnel corregir horizontal y vertical al mismo tiempo? Creo que no. Está equivocada. Ah, entonces sí. Se rota el prisma, existe un gráfico,
Y en ese gráfico en especial hay que ser bastante precisos con la altura, porque la altura, como la amplitud de fusión en altura es muy baja, eso es lo que tiene que quedar más preciso, y la parte horizontal puede manejarse un poco más. Ahora, obviamente nos va a Pero hay quedar que ser con exacto en ese caso, ¿o no? ¿Perdón? En ese caso igual tendrían que ser súper exacto como la rotación. Sí, para eso está esa tabla, con qué eje uno tiene que poner el prisma de Fresnel. Ahora, en este caso el paciente es difícil que viendo uno en todas las posiciones de mirada, pero por lo menos en posición primaria podría ser, ¿ya? Ahí tiene una alternativa. Y lo otro que a mí me parece súper importante en estos pacientes, más allá de si se va a recuperar oftalmológicamente o no, es la etiología. Porque actualmente a las personas no se les está recetando de rutina, por ejemplo, ácido acetil salicílico que antes se hacía con la cardioaspirina para evitar accidentes vasculares. Porque en realidad no todos lo necesitan. Pero cuando hay accidentes microvasculares, eso es una indicación para que el paciente esté siempre en tratamiento con bueno, aspirina le vamos a decir, pero ustedes saben, el compuesto. Con 100 miligramos creo que son de aspirina que se les recetan para evitar que vuelva a ser otro accidente vascular. Y yo, este paciente, entiendo que no estaba en ningún tratamiento, entonces eso es algo que sí hay que considerar, o sea, no nos corresponde a nosotros, pero sí debiese verlo un neurólogo o su médico general y ver qué es lo que está pasando con el paciente, porque si fue un accidente vascular, bueno, el resultado oftalmológico ya está, pero no vamos a esperar que le dé otro. Bruno, adelante. Hola, sí, tengo una duda respecto al caso, porque el paciente era diabético, ¿cierto? Era paciente diabético y que no se sabe si estaba controlado. Y tampoco tenía alteración pupilar. Quizás no podría estar por ahí relacionado el caso, que la diabetes esté desencadenando esta parálisis. Claro, pero igual provoca problemas microvasculares. Sí, y también está relacionado con la visión doble. Y si Claro, el ahora, paciente se trata, la visión doble debería disminuir o debería desaparecer. sí, puede ser con cirugía, con un prisma de Fresnel, ahí habría que ver. El tema de la visión doble ya es como, es secundario a la patología, pero lo que me refiero yo es que es importante ver por qué le pasó y dar tratamiento a eso. Ahora, uno no debe descartar que pueda haber otra cosa subyacente solo porque el paciente es diabético. De hecho, yo creo que la mayor parte del curso yo le he contado, pero voy a volver a contar y ahora quedar grabado. Yo tengo una prima que era diabética y hizo una parálisis de sexto par, pero su parálisis fue porque ella hizo una metástasis de un cáncer de mama en el peñasco. O sea, fue una metástasis de hueso y no por la diabetes. Entonces, no porque el paciente sea diabético, uno tiene que asumir que el origen de la parálisis es la diabetes. Es lo más probable, pero puede que no sea eso. Entonces, esto requiere estudio de imágenes y requiere buscar la causa. Ahora, si ya no se encuentra porque en las imágenes no hay nada, es otra cosa. Pero sí hay que hacerlo. Igual lo tiraba como una alternativa, ¿no? Que fuera eso. No, sí, pero igual. O sea, que uno dice ya lo más probable es que sea eso, pero lo más probable no significa que sea. Ah, yo no me fijé al principio, pensé que tomaba solo para la diabetes, porque aquí dice que parece que sí toma anticoagulante. ¿Qué puede ser? Sí. Bueno, eso, y terminar, justo encontré un caso muy parecido a este que habla de la frecuencia de evolución de parálisis oculomotora en pacientes diabéticos. Pero tal como explicaba la profesora, es muy importante determinar la causa en este caso. En general, que no solamente pueda tener relación con la diabetes. Eso sería mi caso, muchas gracias. Muchas gracias, Danitza. Sandra, ¿quiere redondear el caso finalmente? Creo que he dicho todo lo que he querido decir durante el caso, pero no tienen que olvidarse de la parte neurooftalmológica, porque en este caso Danitza ya recibió un paciente que ha sido atendido antes, ha tenido atención médica, pero también es posible que ustedes lo reciban en primera instancia y tienen que saber hacer las derivaciones y eso es primordial, porque finalmente aunque ustedes, supongo, espero que no pase, pero por ejemplo, no lo pueden medir, no les resultó, qué sé yo, les costó mucho o no tenían prisma. Finalmente, lo más importante acá
es la derivación y buscar la causa. Luego veremos qué pasa con el estrabismo, pero la vida siempre está primero. Entonces, puede haber una causa que comprometa la vida del paciente, como puede ser que no sea así, pero eso es importante, la derivación. Y así que ahí, si les toca en atención primaria, la derivación es primordial y no la derivación con interconsulta, porque no van a esperar que lo llamen 2 años después. Y así que tiene que ser una derivación oportuna. Ok. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Danitza, por la dinámica también muy interesante. Muchachos, bueno, este es el último gran round. Voy a subir inmediatamente este caso para poder disponibilizarlo para ustedes, porque recuerden que de estos casos o asociados a estos temas básicamente aparecen las preguntas del examen de clínica que está agendado ¿para qué fecha, Sandra? ¿No lo tienen? Déjame abrir el calendario porque no me acuerdo. Muchachos, ¿ustedes lo tienen claro? Para el 10. Ah, no, es claro, que lo tenemos en el calendario. ¿Ya? Así que ya 10 tienen de julio en la tarde. Les voy a pedir, por favor, que me hagan llegar las presentaciones en formato PowerPoint lo antes posible, por favor. ¿Ya? Y coordínense de que me llegue una... Ah, bueno, verdad. Que este es uno solo por grupo. Entonces, en un correo me mandan, porque presentaron 3 veces cada persona, entonces me mandan un correo, me mandan las 3 presentaciones, por favor. ¿Ya? 2 presentaciones, por favor. ¿Ya? Eso, muchachos, que estén muy bien, muy buenas noches, y con esto terminamos los Grand Round del primer semestre de 2023. Que estén muy bien, chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, chao.